estás? Yo aquí no la paso bien. Te cuento que te extraño y quiero ver tan solo una sonrisa de tu boca. Dame una señal, fingimos otra noche de placer. Regálame ese cuerpo de mujer y yo contigo y tú conmigo a solas. Ay, déjate amar y para de jugar con mi vida. Solo dame una salida para matar esta obsesión, calmar esta pasión. Me vuelvo loco yo, me juego la cabeza por ti, sabiendo que tu juego es fingir. Voy buscando tu calor, toca tu corazón. Me vuelvo loco yo, me juego la cabeza por ti, sabiendo que tu juego es fingir. Voy en busca de tu amor, tener tu corazón. Me vuelvo loco. Cumbia Juan. Hola, ¿cómo estás? Yo aquí no la paso bien. Te cuento que te extraño y quiero ver tan solo una sonrisa de tu boca. Dame una señal, fingimos otra noche de placer. Regálame ese cuerpo de mujer y yo contigo y tú conmigo a solas. Ay, déjate amar y para de jugar con mi vida. Solo dame una salida para matar esta obsesión, calmar esta pasión. Me vuelvo loco yo, me juego la cabeza por ti, sabiendo que tu juego es fingir. Voy buscando tu calor, toca tu corazón. Me vuelvo loco yo, me juego la cabeza por ti, sabiendo que tu juego es fingir. Voy en busca de tu amor, tener tu corazón. Me vuelvo loco. Cumbia Juan. Intermusic. CFR Records. Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido, ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme, hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias, por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad, me enamoré otra vez.
Me decías que me amabas, que por mí la vida dabas y con otro apretabas. Para vos, nena. Déjate de joder, voy a tomar y enloquecer y prometo que al amanecer voy a olvidarme de tu nombre y sé que esta noche la voy a poner con la fulana que voy a saber, la que decía ser tu amiga y vas a sufrir. Te voy a pagar con la misma moneda y vas a llorar, vas a querer volver, pero ya no hay manera. Me vas a extrañar y te arrepentirás, me vas a extrañar, pero tarde será. Me vas a extrañar cuando yo esté con otra. Me vas a extrañar cuando te sientas sola. Me vas a extrañar y te arrepentirás, me vas a extrañar, pero tarde será. Me vas a extrañar hasta volverte loca y vas a extrañar que te bese en la boca. Me vas a extrañar. Lo siento, ya pasó tu tiempo, no hay argumentos que me puedan convencer. Me rompiste el corazón, con esa traición, ya no hay solución. Lo siento, ya pasó tu tiempo, no hay argumentos que me puedan convencer. Me rompiste el corazón, con esa traición, ya no hay solución. Mi amor, el que las hace es plaga, perdón, las paga. Happy hour. Me decías que me amabas, que por mí la vida dabas y con otro apretabas. Déjate de joder, voy a tomar y enloquecer y prometo que al amanecer voy a olvidarme de tu nombre y sé que esta noche la voy a poner con la fulana que voy a saber, la que decía ser tu amiga y vas a sufrir. Te voy a pagar con la misma moneda y vas a llorar, vas a querer volver, pero ya no hay manera. Me vas a extrañar y te arrepentirás, me vas a extrañar, pero tarde será. Me vas a extrañar cuando yo esté con otra. Me vas a extrañar cuando te sientas sola. Me vas a extrañar y te arrepentirás, me vas a extrañar, pero tarde será. Me vas a extrañar hasta volverte loca y vas a extrañar que te bese en la boca. Me vas a extrañar. Esto es Remixero. ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué vos me dejaste? Ay, ¿por qué fuiste tan cruel, ingrata mujer? Si yo, mi amor, te di y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor, que pone pa' que sos, rompiste mi corazón, me saliste bandida la puta que te parió, y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor, que pone pa' que sos, rompiste mi corazón, me saliste bandida la puta que te parió. Ay, corazón.
Que te parió. Y ahora yo acá sin voz, llorando por tu amor, que pone pa' que son. Rompiste mi corazón, me saliste bandida en la puta. Que te parió. A escondidas, amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer. Nunca serás mi mujer, tú tienes dueño, lo sé, pero quisiera contarte que tú eres la mujer. ¿Qué te pasa, cerdo? Sábado a la tarde a las 6, ahí siempre te esperaré. Tú escapándote de tu marido, yo escapando de mi mujer, para hacer el amor, para matarnos en un cuarto de hotel, porque contigo me gusta. Tú me haces enloquecer para hacer el amor, para matarnos en un cuarto de hotel, porque contigo me gusta. Tú me haces enloquecer a escondidas, amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer. A escondidas, amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer. Nunca serás mi mujer, tú tienes dueño, lo sé, pero quisiera contarte que tú eres la mujer que soñé. Sábado a la tarde a las 6. Ahí está, ahí está. Oh, oh. Antes, ahora. ¿Quién es, boludo? ¿Qué carajo? Bushman, Bushman, ¿Aló? Bushman, dale. ¿Eh? Yo soy boludo. ¿Qué es eso, boludo? Bushman, Ronda gira. ¿Qué pasó tú, barba? Y me afeité, boludo. El Seth Rogan de Trinidad. ¿Para qué? Va a ser rápido que me tengo que ir para el colegio. Dale, rápido. Hijo de puta, Y boludo. suspendamos nomás allá el programa porque vos te tenés que ir al colegio.
No entendió el No boludo. entendió el chiste. Hija, ¿De qué era? hay que dibujarle. Es porque tiene Ah, cara de la joven, criatura. wow. Claro, Pensé que era algo de no sol. se explican los chistes. No se explican los chistes, carajo. Pensé que ¡Dale! ¡Pero muy! ¿Sabes a quién te pareces así? Viernes. ¿Te pareces a este de la casa del fondo, la casa de la esquina? Había una... La casa del fondo, Había la casa como del- una serie La que casa mostraba en de la Canal diablita. 9. No, que mostraba en Canal 9 y que su remera era corta y se veía su barriga. ¿Cómo se llamaba? Al Vecinos. fondo, vecinos. El mundo de Bobby. El mundo por de el, Bobby. por el empleado. Qué decimos. cambiado está Bob el constructor, boludo. ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Qué parece? No, No, se ¿cómo fue, no vas a se fue. conocer, Discovery Kids? Tipo el penal de Olimpia, fallate. No, ustedes no le ganaron a Meliano, boludo. ¿Eh? ¿Qué? Era Ameliano y Rubio, los dos papás de Olimpia. No ganaron todavía. Se salvó Recoleta anoche. Pobre. ¿Cuánto salió el partido? 1-1. De pedo metió Recoleta. Fuerza. Dale Arturito. dupla, dale. Ah, Fuerza, la gran- Arturito, tranquilo. Pero así nomás luego ¿Cómo es estoy? cuando uno estuvo mucho tiempo en intermedia y después sube con un gol en contra. Eso es. Equininín, ¿entendés por qué esa? A la Así cocina, fue. a la Qué cocina. diferente está. A la cocina. ¿Qué te hiciste? A la cocina. Descansé y me maquillé y hoy me dio ganas de maquillarme. ¿Te maquillaste para nosotros? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale dupla. ¿Qué te pasa, Cerda? ¿Qué te pasa, Cerda, verdad? ¿Por qué, Y vine guau? de blanco, ¿no vieron? Porque me puse linda, porque ayer Fabi, vine muy es que tirada. Nosotros a vos te queremos cachafá con catí y sin maquillaje. ¿Cómo? El otro día, pues, no había agua en mi casa y ahora ya volvió. Este es tu lugar seguro, hermana. Este es tu lugar. Mira, no puedo hablar del lugar seguro, hermana. Mira, emprendimientos de drogadictos. Emprendimiento, vender sticker, pero con onda. Ah, pues este sticker. Sí. Aregua. Aregua. Es de chablosquita. A 15.000 está vendiendo Rubo. Mira, Este es tipo Breaking Bad, una chica con la la- máscara y llamita en la tetita. ajá, mira. Después, Venina Rufo acá. acá estoy yo, Ahí estás. Emprendimientos. Mira, Shrek, ahí estoy. en la lata de la aguja de la abuela. ¿Te parece? Ahí está, galletita. Sí, mira, está muy bueno, Rufo. Igualitos somos los. Mira, por favor, ponchame esta, Cheto. Tan, tan, y tan, Cheto tan. mal. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Me ¿Quién es gusta. ese? Oye, Ángel. Anda para allá, bobo. Ale Roja, ¿cómo pico no le vas a querer ayudar así? ¿vos por qué no quisiste recibir de regalo el sticker que te iba a dar Rufo Elías? ¿Por qué no quisiste? ¿Oh? ¿Por qué no quisiste recibir el regalo? No, a ¿Por mí- qué le ignorás a A mí Rufo? nadie me ofreció nada. Sí, Rufo te dijo. Que- ah, no. Rufo te dijo, te regalo, chao, te regalo. Rufo. ¿Sabe qué le hizo? Rufo. Ayer Rufo, ¿No por qué sé. te has enojado con Rufo? Yo no sé no quién le es Rufo. habla. No Le le quiera ignora. Rubo. Más O sea, ahí todo. vos no tenés que enojarte con la gente si rebotas. ¿Entendés? José le parece a TJ de caricatura, recreo, dice. ¿Cuál es ese? No sé. Vos tenés que, Contra- no tenés que ser enojón si es que Man, rebotas. es que yo no le conozco a ningún Rufo. Para Dale empezar. dupla, dale. Ah, Y no Dale, me enojé dupla, con da- ningún Rufo. Dale. Así mismo, vos tenés pues, Elías tiene etapas de negación cuando rebota. Cuando rebota tiene etapa de negación, no le conoce más. Lo mismo hizo con Demonio y después con Ari. Después después ya es dolor. Mentira, yo nunca le negué a Demonio. Va. ¿Verdad, Demonio, que te negó? Dale, dupla. Yo ya no hablo más con Nosotros Demonio. somos re amigos ahora. Y bueno, Dale, y esas son dupla. las etapas de tu duelo de rebote. Negación, después dolor. Ay, ya demasiado le extraño. Después ya es tipo superaste. Ay, yo no puedo. Ya superaste, así voy a hacer momento pope. Boom, get over, it. Boom, bam, bim. ¿Entendés? Boludo. ¿Entendés? Pa. Get over it, man. Y cierto. después viene ya la etapa de amistad. Ahora vos con Demonio sos amigo.
con Ari sos amigo y vos ahora estás en etapa de negación. ¿Quién es Rufo? Pero en tu corazón estás así, Rufo. Vos sabés No que deja de decir estupideces, le dame. yo apoyo lo que dice el señor. Ay, José. Ahí está. Apareció. No, pero fuera de bola no, nada que ver. ¿Te haría bien un abrazo de demonio? ¿De Rufo? No, Demonio es ya se va negación al todavía. Ahora es negación. Sabe que se va a ¿Te haría almorzar. bien un abrazo de demonio? Yuche, Qué carajo. demonio. Vale. Demonio, ni. Yo ¿Cómo no le dijo? conozco a Rufo. Pero ya está su tiempo acá, es camarógrafo del canal. Tiene una fama bastante De tarón. En abril. Todiño. importante. Mira cómo aprovecha. boludo. Oje, cao, vi la problema. Aprovechar la pende. Qué puta sea. Dale, Joffrey. Dale que God no se hace solo. Lo único que voy a decir, Sí. lo único que voy a decir es que Demonio es un traidor, ¡Eh! es un tembó. Qué fuerte que entró, boludo. En el otro programa a la mañana, por poco no es él el conductor. Cierto, eso. Acá Cierto, eso es. hay que rogarle para que le dé un abrazo de compasión al compañero. Vos sabés que. Abrazo de Salvador. lástima. Abrazo de lástima le da. Sí. En el otro por poco no se... ¿Ustedes se acuerdan de Nisuga ni Cachito? Así es. No, y Son un otaku. traidor, Demonio. Otaku. Y anoche me dijo alguien eso en un baño de un shopping. Que Eh, ve los dos programas. Entró durísimo, Salva. No, ya no me va a decir nada porque es medio arquero así. Ahora frente. él quiere que se le llame demonio. 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 Sí. Demonio supremo. Y Otaku le sigue ahí de cerca. Otaku, otro Otro ¿No sabes qué traidor. me dijo Otaku cuando yo me subí había la escalera? Dios mío, estoy re cansado. El programa de Lulax me lleva demasiada energía, así le tengo que dar demasiado. Estoy cansado. Me siento así. Hola, chicos. Y yo así. Va. La Oh, hizo y pa- encima usa la misma cortina que en este programa. Oh, Usa en el no, otro. o sea- no sabe que eso hay un respeto, una ley, carajo. Estoy demasiado, así le tengo que dar mucha Cero energía. código televisivo. Es No, mucha totalmente. energía el programa. Bueno, en ¿verdad? realidad no dijo así. Llegué yo y me mira. ¿Qué? Me dice, ¿qué? ¿Esa es tu papada? Y siempre tuve papada, le dije, no, esta es tu papada. Copete estúpido, le dije. No, difícil está. Difícil jodiendo, está. Carísima está. Fabi se maquilló porque hoy quiere desfilar. Dice. No me obliguen, chicos. ¡Qué desfile! No, ¡Que desfile! pero no me gusta. Desfile. Dios mío, no. No lo hagas, Fabi, por Chicos, no me favor. gusta que me obliguen. No, no te sientas presionada, obligada, por favor. Hijo de puta. Menos mal que vino hoy. ¿Qué tal esa camisa con el ¡guau! Bueno, Claro. Ojalá fuese la no lo mía, ¿eh? olviden a Fabiolo. Está... ¡No! Es incómodo para ella. Señor, hoy se puso aros. Hoy tiene un outfit así después de que le coge todo y se pone tu camisa. Yo lo pensé, no lo dije. Ah, Tiene pinta así de que Cogiste todo amaneciste recién en la de casa. camisa de tu chongo. No, es mía. Pobrecito, malo, pobrecito. Hola, Dami, querido, ¿cómo te va? Chicos, ¿cómo estamos? Bien, ¿Todo bien? papá. Ya están los tragos de Dami. Pero Hoy, no me puedo ir hoy viernesito de vuelta. ¿Cómo A tu reapertura no me pude ir. No te vas a preocupar más, fue todo un Gran éxito. Gracias. Gran partido. Gracias. Hoy le traje algo... ¿Qué reapertura, perdón? ¿Qué reapertura? La vez pasada inauguramos una nueva carta. ¿Y dónde invitaron? Sí, Acá invitaron. invitó. Acá invitó. Todos podíamos irnos 8 de la noche y igual. O sea, legalmente esperamos que vos te vayas al baño y vino Damián. Chicos, ahora antes le quiero decir. La verdad fue así. Te odio, Damián. No, pero muchísimas gracias, la verdad, todo por su apoyo. Fue todo un éxito. le Qué agradezco. grande, Dami. Les espero a cada uno también allá para que puedan pasar. Y hoy les traigo coctelería de autor porque me gusta hacerle degustar mis cócteles, mis creaciones a la gente.
Y me gusta qué opinan, ¿verdad? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo equilibrar? O llevarme los méritos, ¿verdad? Como normalmente. Qué grande, papá. Che, decime, Dami, hoy te veo que tenés naranja, limón, Sí, así tenés de mismo. todo, papá. Hoy traje un licorcito de durazno con ron oro que vamos a mezclar con naranja natural Fua. y limón natural. También me encanta laburar con frutas naturales porque es otro sabor, ¿verdad? Y también traje gin de limón y frutilla, una mezcla ya Está también, una bueno. producción. Y frenecito que no puede faltar para nuestro amigo demonio para que tenga un ¡Te lindo pollo! día. Demonio va a desayunar Fernando, ¿eh? Olvídate. Estaban comiendo todo empanada ya para hacer el amortivo, ¿En dónde comieron empanada? Yo quiero empanada. Se ¿Qué está pasó? quejando. Me fui a un local. Siempre me dicen que no ando diciendo más nada en los locales. Cierto. Me fui a un local. 14.000 su empanada de mierda. Y era seca. La empanada. Pues, Era puta, seca. Suele pasar. La empanada tiene que ser jugosa. siempre. La empanada tiene que ser Siempre, jugosa. dijo Salva. Siempre. Las dos empanadas tienen que ser jugosas. Pero la empanada. Y soy atorrante jugando al amor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. ¡Qué fuerte! Claro, la empanada de carne y de pollo, mal pensado. Claro. Sí, sí. La El pollo carne fue jugosa. riquísimo. Y mira que la de 4 quesos también es rica. Es rica también. Toda la empanada. Yo no Mucha banco, gente dice- boludo, la de cuatro. Mucha gente dice que la empanada es solamente la de carne, la tradicional. Ahora le llaman casera, ¿verdad? La de Es la carne. casera, Esa sí. empanada de verdad, la nuestra. Ah. Pero hay gusto y gusto. A mí me Claro. encanta la empanada de jamón y queso, por ejemplo. Pero que tengan a jamón, ¿verdad? Sí. Que Pues tenga. la otra vez me fui a otro local acá en el barrio, pedí empanada de jamón y queso. Y hasta ahora sigo buscando el jamón. Dirás, Vos sobrevive. sabés que yo en ese sentido quiero que tenga poquito jamón. Sí, A mí pero me que gusta tengan. pero que tenga. Que tengan. No, ese que tenga más salsa y después Eh. 2, 3 Y jamoncitos. que el No, es queso que- sea queso, que no sea... Sí, la bechamel. es que a tu la bechamel pues, le ponen así la salsa blanca medio dura y ahí le mezclan. Y ahí, pero que no Coincido. sea encuentre el jamón y gane. No, no. Tenga jamón, carajo. La misma cosa es la marinera, te dicen. Vos te vas para con una Sí. marinera de la gran puta y nunca encontrás la carne. Puro aire, puro aire. Cierto. Puro Coincido. pireca. Tortilla. ¿Qué dicen los yuteños, Fabiolo? Acá los yuteños están Ah, como Julia, locos. ¿Por qué ya no viene mi amor Silvita? Pregunta No, Iván cambió Ramírez. por Lula. Ah, hola, saludos a todos. Sí, dale dobla, sale de vacaciones, nos cambió por Lula. Hablando de Silvita, ayer le encontré a Papucho. Ah, Vale. sí. Estuvimos hablando bastante tiempo. Realmente. ¿Por qué no? Te dijo el por qué. Sí me dijo por qué. No sé si puedo decir. ¿Por qué? Me dijo que hay muy pocos noteros en el canal, entonces No le da el tiempo. no le da el tiempo. No, es porque recibía mucho amor. No, no. Vos sabés que él es un personaje mal. Él es un tipo muy versátil. Es un tipo re calidad, Papucho. Te va a hacer de todo. Pero el asunto que le pasa es lo que de repente me pasa a mí. La gente le decía, por ejemplo, ¿qué hace vos en ese programa Cachiñay? Uno le hace entrevista a Santi Peña y te va a hablar ahí de boludez. ventilador atravesado. ¿No? O le maltrata. preguntaba a la señora en la iglesia, ¿es rico tu pan? Puta pucho. Qué Me contó un mierda. chismecito también. ¿Qué te digo? No, pero es No se muy- puede, es muy ¿no? privado porque implica así, tipo, gente que trabaja aquí. Llanito. Voy a, tipo, sintetizar. Caos. Va a sintetizar, esto va a ser adictivo. Dale, Carmiño. Sintetizar se dice. Sí. Elías, el Pelo- más pelo viral. azul tiene Toñito ahora. Un amigo, o sea, en realidad 2 amigos, @, soy Toñito. súper amigos, Mm, muy amigos, sí. compartían todo. Casa. Está metiendo su chivo. Compartían. Esperen, ya, basta. Compartían. Yo podría poner mi kepiacita, ¿verdad? No, voy a ponerle más así. Bueno, compartían casa, de repente iba a dormir el amigo en la casa del amigo. Qué bueno mi teléfono de tienda cosas móvil, así. Bueno, para nada. ¿Qué dije? Y esta ropa, ¿Qué qué tal? linda. Che, está muy bueno los Y cursos que voy a ver. este es el que me dio Pedrino. Pedriño, ese te lo regalo. Pedriño. Che, Pedriño le regala a todo el mundo cosas muy lindas y a mí no. Entonces, ¿Cierto? A mí tampoco. Dale, Pedriño, Por eso tranquilo, mismo voy a ir a un ahorrazo ahora.
Pedriño tiene su lugar gracias a Salva acá. Hay una marca que le quiere contratar a Domingo, clase A. Sí, ¿Qué te Chicos, Buena vida. chicos, esperen. no va a rotar. Después, Elías, ¿qué pasó? Ahora sí. Pasa que no sé si contar o no. Ay, bueno. Después, ¿qué pasó entre dos? Quiero que ¿verdad? se enoje el man. Sí, de por Contá, ahí si se querés. da por aludido. Bueno, dos amigos, súper amigos, compartían casa, ropa, dormían juntos, bla, bla, bla. Después, esta persona que se llama Papucho, un día le visita al amigo, ¿verdad? Y ve que hay una sola cama, o sea que compartían hasta cama, ¿verdad? ¿Qué pasó? Uno de los amigos se casó y el otro destrozado. No se sabe, no ¿Dónde se entra sabe la bala, pero por qué estuvo destrozado, si porque se casó su mejor amigo o si porque mantenían una relación paralela. Amoroso. Ya. Qué fuerte. El remate viene en el próximo bloque. No hay remate, es un Es chiste. la realidad. Sí, pero tenés que dar. Saludos a la gente que está en el Kick también, ¿eh? Ya Vamos, tenemos Kick. 58 suscriptores, ya tenemos. ¡Vamos! ¡José! ¡Ay! ¿Qué piensa el Lulac acá, mi amor? Mira el Lula Lulac. Supremo. Mira el Lulac. Ay, no, ¡Qué puta sea! Rocco. Draco, pa' Draco. Draco. No le vayas marcha a los perros, José. Dime qué. Draquito. Draco te quería detonar ayer. Entonces me dijo para volar la Sí, mañana, está hasta las todo. 7 horas. Acá hay una cuenta buena, muchachos. Dice, cuerno de domingo se llama. Sí, el cuerno de Sí, Domingo. siempre. Ayer le hicimos skinker a Domingo. ¿En serio? ¿En la cueva? Ahí está Bueno, voy a el leer norteño a mensajes. full. A full le pusimos. Están acá, dice, ¿por qué no escuchan Néstor Loy los caminantes? Preguntan acá, ¿qué onda? ¿Por qué no salen al aire? ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué se ríen? Austin Power de Trinidad. ¿Por qué se ríen? ¿Pueden poner algo de Néstor Lo? Buenos días, poputistas. Por favor, ahí Ari, de los pedidos. Vengo tarde, igual no empiezan. Hoy yo llego tarde, en 10 por ahí ya estaba avisando Salva hace rato para su comunidad. Para que estén atentos siempre, Ícar está siempre escribiendo o comentando. Tengo mi regalo, pero cuando me inviten, tengo el regalo, pero cuando me inviten llevo, dice Por Pedro. favor, ese último mensaje abajo. ¿Me permití este mensaje? Claro. Rosa Alonso. Hola al mejor programa. Quiero decir nomás que por curiosidad vi el programa de Lulax y le vi más emocionado a Demonio ahí en ese programa. Rehablaba él, ya era luego el conductor, Demonio retraidor. Así mismo. La gente se da cuenta, no somos Fíjate, nosotros, yo me fui a un determinado local hoy para tratar de cerrar un fatito. Desayunamos ahí, y estaban viendo, Popu, te doy un saludo para ese shopping que está hacia San Lorenzo. Estaban viendo el programa y nos ven ahí a la mañana en uno de los monitores ahí, o sea, famoso ahí acá, un canal acá, y uno de los canales que están ahí es el nuestro. Así que muchas gracias. Realmente. Gracias. Dicen que Lorenzo, ponen. carajo. Me pregunté por qué ponen y me dijeron que por la música, que por los videoclips. Dice, pues no importa. Eso Esperen. y tuvimos que ver ahí un ratito el programa. Y le veo a Demonio, le digo. Por poco era cachito en la pierna de Nisugan, boludo. Así Qué bárbaro, es. Demonio. Boludo, hablando de gente que nos ve. Estaba ayer hablando con un man, un militar, Ve esta hora. y me dice, mira, justito acá estamos viendo tu programa. Ahí los perros cadetes, lo que sea. Sí. Popu TV, boludo. En la milicia En la nos milicia. El ven. regimiento militar. Saludito al... Sí, no, gracias a José No, porque yo él porque son fue- camaradas míos. Sí, mató el yaguarete con En el... serio, se camarada. está viendo cada vez más el canal, ¿eh? En serio. Anoche también me dijeron lo mismo. Y le sale en los algoritmos a la gente culta. Exactamente. Abren su teléfono y le sale la boludez que A los decimos. chetos. Muchísimo. Pedriño dice, tengo mi regalo, pero cuando me inviten les llevo, dice. Dale, dupla, dale. Pedriño llega a ir a Lulax Supremo. Hasta ahí Si llegó. va al programa, ahí ya va a ser el colmo. Le voy a bloquear hasta de mi canal de Kik, le voy a bloquear. Mira, acá Joel, atención. Buen día, Popu TV. ¿A quién le puedo pedir un quique? Mi hija demasiado me pide. ¿De dónde saco? Hay que poner Yo te poniendo vendo la la palanca. Ya está en producción, Ya. me avisaron
Que hable con Demonio. Yo no sé el titiritero, carajo. Demonio que está haciendo primero el peluche capibara Lulax. Después va a ser Kikex. Claro, Claro. claro. Demonio como premio va a tener un nuevo programa en la tarde. Sí, por el buen Va a trabajo tener que está que grabar haciendo. todos los días de 2 a 4 de la tarde. Qué lindo. año Yo pedí por 2, Demonio. El año pasado. Por el mismo rubro. No, todo por el mismo rubro. El año pasado Demonio no agarraba la pala y hoy le dieron una retroexcavadora este año. ¡Epa! ¿El programa más vendido? ¿El para qué? Este. Ah, Engem. Programa más vendido ese noche. No, pero el año pasado no agarraste la pala y este año ya agarraste la retroexcavadora. Ya está. Ahora le hacen laburar por todo lo que el año pasado. Primera vez en toda su vida que labura, boludo. Impresionante. Bueno, pero igual, para la gente que está pidiendo los peluchitos de Quique, ya están en producción. Ya están en producción. Sí, me informaron Y ahora nadie me mismo dijo nada. que va a traer un botoncito que vos oprimís y va a ser el no lo soñé. No lo soñé. Qué buena Me gusta. idea, ¿eh? Sí. Un muñequito de apretar y se Apreté y- no lo soñé. Ya No se- lo soñé. Algo se vamos a hacer por el ejemplo. Bueno, a ver. Llegaron los muñequitos de Quique con el botoncito para que él se active. ¡Despacito! Y ahí va a sonar esa musiquita. Muy bien, ¿eh? Hay que Hay que hacer. Hay que hacer. hacer. patentar eso. Ey, Sí. Igna está haciendo videitos en su TikTok. Él puede hacernos un videito de Quique, porfa. ¿Cómo se creó Quique? ¿Cómo se creó? Algún videito está haciendo, no sé cómo está, pero no sé cómo lo está logrando ni con qué app. Pero Pero, en están serio. muy buenos sus No, muy videitos bueno con está su audio. video. Dale Es nada, con porfa. edulcorante. Quiquitos de peluche que haga. Gracias, Rami. Voy a leer mensajitos de Twitch. Dale. Yo quiero un Quique, dice Sin Ortiz. Frutilla Demonio es ventrílocuo. Le hace hablar al muñeco, el muñeco a Lulax. Osaingoa Peina consulta, hablando de un militar. ¡Upa! Che, Elías, ¿cierto que el 85% de los policías y militares son todos mineros atrapados como vos? ¿Cómo es minero atrapado como yo? Minero Quiero atrapado. ¿Cómo, De Chile, Esa es la primera vez que escucho. Minero Legalmente. atrapado. No sé. Demonio traicionero, Elías de Pica por una chupé. No, yo en realidad quiero que él me dé a mí, yo no le quiero dar. Se afeitó Kim Jong-un. Sí, ahora lo que le parezco a Kim Jong. Maena Venga. Majin Buu se le extraña al ventilador atravesado. ¿Qué facha está Krusty Ayala hoy? La empanada siempre con la carne adentro, dice. Hoy viernes de trago, descontrol y no lo soñé. Y se me paró y no el corazón. Es por el desfilito de Fabi Martínez, chicos. ¿Qué pasó? Qué mucho mensaje. Rufo invita al Faso Aragán. José le parece a TJ. Ese ya leí. TJ, Ay, Arbo. José. Vamos a buscar DJ, quién es TJ. A ver si- Me moriré. Voy a estar Esperen. Todos mineros atrapados como vos, dice. Y le preguntamos por qué. Dice, le dan de comer por el agujero a los mineros atrapados. Yo conozco varios policías que son y militares también. Ayer Y- yo y vi no un pasa videíto. nada, no tiene nada. Ayer yo vi un videíto. Si usted, señora, tiene un marido del que usted sospecha que puede ser que sea un minero atrapado, que le guste comer por el agujero, ¿Cómo? sí, ¿Cómo podemos darnos cuenta, Fabi? tienen que revisarle la colita. Sí. Sí. No. Tiene un formato distinto. Cuando todavía no, ¿Y tiene cuántos? formato Asterisco. atadito de globo. ¿Perdón? Atadito de globo. Y después ya es asterisco. Y después ya queda como un circulito liso. La piel es como que se extiende un poco más. Yo lo que quiero saber por qué es lo que ella me mira a mí cada vez que... ¿Sabes que yo le veo al Necaxa en toda su categoría? Ey, no, esto yo vi ayer en un explica nomás. tutorial de mujeres, casualmente. Tutorial de mujeres. Así que revisarle nomás ahí en la parte rosadita. Vamos a empezar a elongar, Salva. Vamos a empezar a tirar, elongar las piernas. Yo no tengo problema en eso. No queremos- Hay algunos que... No queremos tener calambre después. Hay alguno que le hace nomás así por el asterisco y ya.
Mam, me tocó una vez un tipo. Boludo, me tocó una vez un man que me dijo que era activo nomás supuestamente. Y yo le rocé nomás así la verga, ya entró casi la cabeza todo. Perdón. Que era solamente activo. Activo pues son el que da nomás. El Cuerno Domingo pregunta, pide información si Domingo va a estar por acá, dice. No. Domingo ya se fue a J. Augusto, volvió porque le llamaron, hubo una urgencia, dice. Otaku también muy participativo en el programa de Lula, y tira chistes, se hace Re. gracioso. ¿Por qué no sacaron todos nuestros panelistas? Acá mirá un poco en YouTube. Somos Valeria y Horacio de Mendoza, Argentina. Saludos para todos, lo vemos cada vez que podemos. ¡Grande Mendoza! Acá hay una consulta para Fabi, que Sí. recién está explicando el tema. Y si justo cagué grande y después revisa, No es lo mismo, no ¿Cómo? es lo mismo. No es, y No hay es lo tutoriales para lavarse bien la colita también en ese caso. Pero no es lo y si tiene diarrea, ¿cómo se pone? Pregunto. Y si tiene así de esa forma se puede irritar, pero la textura de la piel es lo que va a... Así en este color por ahí se puede llegar a quedar. Lisa María dice, la colita de Llanito ni me imagino, no sé, dice. ¡Epa! Pamela, que muchas mujeres ya hay ahora viendo, ¿no? Sí, muchas. Hola Popu, viendo desde la sala de internación con mi mamá Mirta Echeverría, un saludo. Un saludo, doña muchas Mirta. gracias. Mirta. La gente en la sala de internación, boludo. Ve tu gran ánimo, o sea, que he matado. Boludo. Y claro, Ay, están boludo. ahí. Fuerza mamá, te voy a poner algo. Es demasiado Que te va- simpático que te va este a programa. motivar. Mira, tampoco ve. Si le salgo. Hablando de activo, una vez un tipo dijo, y yo le pasé así mi verga. Y le entró Se todo. curó la señora. Momento Jemmy Melina tuve ahí. Es tirar la cuerda del titiritero, se mete el dedo en la Anastasia. Ahí se mete. Se va a hacer el muñeco de Llanito. Sí o sí, un muñeco de Quique se va a usar para hacer payés. Sí o sí vamos a encontrar acá a la vuelta del cementerio. Y si se hace un muñeco de salva, le apretás y... No. Hace falta ya unos muñecos de Quique, uno especial para Draco, dice. Ah, verdad. Buen día, Dito, no lo soñé. Catadores de vino blanco, saluda al loro trolo, igual que su titiritero facho. Hijo de puta. Impresionante el aprecio que me tienen, ¿eh? Daipori vio la transferencia por ser viernes, dice. Acá está ¿Ya se cobró? preguntando. Ya hay un blanco. Aprovechando que me afeité y tengo mi roa Pepu, ¿por qué no me hago peinado de King John y me traen un saco? Dale nada. No, hay ni un- allá abajo puede haber saco que le entre. Saco negro. ¡Cobramos! Ish. ¡Ya hay plata! No Cobrador, hay mi cobrador del plata. programa. Todavía, Chomo, todavía. No Don Yo hay cobro el día recién. plata. Mi Yo el día marca- recién cobro así. Vamos a ver, vamos a revisar. Fabi, ya quedamos que no íbamos a decir al aire eso. Todavía. No hay plata. Don Francisco, nuestro portero, tiene la foto de todas las personas que no pueden entrar. Toditos son cobradores. Amor. Entonces alguien se equivocó y... No. Me pasó un mensaje falso. Algún señorcito de Itaipú. Te mandó un Sí, como una la- transferencia. Me Como la hiciste acordar madrina. que yo también tengo que pagar entonces. Voy a pagar ya mi Dónate, cuenta. vamos. Antes de Jaupariche plata ya para. Va a haber transferencia entre los yuteños. Oye, entonces, carajo. ¡Epa! José va a Dale, donar dupla, 100.000. dale. Ñara. 100.000 y... Dupla. Ay, ya. Dale, Yo voy a 100.000, conseguir- Emma. Yo voy a conseguir un regalo, sorpresa, de una casa de electrodomésticos para el lunes o martes. Ah, la entrada para el Sorteamos carnaval. hoy. Ay, qué mucha Dale, el voy a Popu? preguntar eso. Y Hoy- hoy hay sorteo de otro sueldo mínimo del Popu Regalazo. A la gran... Y vamos a conocerle al primer ganador del Popu Regalazo. Hoy el sorteo para todos los que participaron en el interior del país también. ¿no? Sí. La pasada fue para lo de acá nomás. Ahí está. Ah, mira. Bien. Muy Ah, bien. gente de Ciudad del Este con cara de el Oviedo. abundancia. Todos los meses Fabi hace la misma cagada, se regalaron con moño y todo. Dice, ¿En dónde, pero- pero? ¿Y por qué decir que cobramos? Ah, No, pero eso que yo ya llamo nomás a la plata. Ustedes, chicos, tienen que vivir adelante. No Claro, ustedes ya tienen hay que ya Ay, vivir. Fabi, plata. tu novio que es rico. Tienen que así llamarle, ya cobramos y después enseguida va a caer la plata. Enseguida. Fede pregunta, hola chicos, mi sobrina de 7 años quiere saber qué es lo que hace el muñeco con los dedos. ¿Qué le digo? ¡Ey! ¡Esa mentira! ¿Sabes dónde está?
Él practica para mover las manitos, mi amor, ¿entendés? Entonces él, ay, mira, muy Esto nomás, mi amor. El titiritero Ahí. practica, ahí nomás hace y muy bien, ahí está. Por eso nomás mi vida, no, vos sí que. No podíamos decir algo normal en lectura. En vez me gusta el dedo. Papá, Boludo, te está dando ¿cómo me material. gusta, no sé, beso en el cuello? Hace podía 2 decir, meses te estúpido. está dando material eso, mi gordo. ¿Qué? Pero Hijo y si de no le puta. gusta, y si realmente le gusta. Me encanta, eso. boludo. A mí me metió Ella una le pendeja, encanta. boludo. Le encanta, mira. La falange hasta el medio. Lo perdimos. No, pero No no es se una perdió. cuestión de perder nada. ¿Por qué al día le discriminan a mí, guau, güey? ¿Viste cómo son? Nosotros le discriminamos al No Elías. te- Elías eso es lo que el asunto es que quiso vos te decir. haces el gauchito, especular a todas las compañeras allá en la ¡Es carrera, mentira! a todas. Tuviste un ultimátum del director de contenido del canal que te dijo, una, no más. O si no, está afuera, te digo. O te olvidaste ya de eso. Qué fuerte eso. Se quedó, mira. Qué fuerte que te Porque digan fue cierto, eso. ¿entendés? Dejate de joder, andar especulando a todas las compañeras. siempre digo. tenés un tiempo matado en la mañana. Ya no de 100 mujeres que estuvo con 90 años de una vez. Y la 99, Ay, Dios. ¿eh? Loco. ¿No? No, pero la del dedito no es de acá. Me chupé la vida ayer, boludo. En el moco, En el piolo. moco. No, ayer me fui a Colombo, Che, no, es con moco. a Casa El Colombo. moco. Moco. Moco, Se hacen ah. los chetos y ponen, todos ustedes dicen moco. Moco, de Moco. tomar, Moco, de de tomar. Pero claro, y se le Pero los chetos dicen, ay, vamos a moco, vamos a Nada moco. que ver, dice no. que ¿Cómo tiene que ser? ¿Sabes que me encanta la hamburguesa y el moco bar? el moco del moco bar. ¿Cómo le gusta eso? No, te juro. Una vez me invitaron hace años cuando yo salía. Vamos pues ¿cómo que se llama? Cocina bastarda. Ah, la cocina No bastarda. sé. Cocina inventa. disruptiva. Inventan nombre ahí. Cocina no tradicional, ¿verdad? ¿De dónde? Después de otro, Colombo. Casa Colombo. Boludo. Es re cool, boludo. Nah. Tenés menos noche, gordo. No salí hace cuánto, boludo. No, pero es mejor que no salga, porque todos los lugares donde él se va se cierran. Todos los lugares que yo antes me iba, antes, Claro, cuando era ¿cuándo te joven, fuiste? todos los lugares yo me iba, después empezó a irse y se cerraron. Yo todos. me iba, el Duende de Bohemia se cerró. Espera, ¿dónde Pirata Bar se cerró. Caracol se cerró. Caracol se cerró. ¿Vos te ibas al Caracol? Astoria Beer House se cerró. Hijas, qué Y no viejo. será el problema abuelo, en realidad. ¿Por qué? Y él se iba también. No, No, porque pero él- yo me iba, cuando yo me iba estaba abierto. El maestro se iba él y después se cerraba. el Abuelito. bar se cerró. Mao Cantina se cerró. Zoe se cerró. Espera, ¿me puede- ¡Zoe! No, el poniente yo nunca me fui porque eran manga de cheto ñembo hippies. Bambuda también se cerró ya. Bambuda. Bambuda. Yo trabajaba ahí. Bambuda Ella se sí, cerró. ella se trabajaba ahí. Sé que Vulcan se cerró. Café Salazar. Nunca te fuiste. ¿Sabes ¿Sabes? qué? Yo no me voy tampoco a los lugares donde se van los hippies con tarjeta de crédito. ¿Entendés? No Los sabes, hippie chic. Nunca te Ay, fuiste a Barrio no. La Merced donde están todos los boliches. explota. O sea, y la comida me rica. fui, ¿sabes cuándo? A Barrio La Merced, Walterio, una hamburguesería, se Hija de cerró. puta, se cerró. Me está jodiendo. José, Hace nunca te 5 vayas a mi años se negocio. cerró, boludo. Walterio Sí, se cerró. La hamburguesería de la novia, del novio de Cari. Se Se cerró. cerró. ¿Cuál es el novio? No. No, ese sigue. Y dije nomás con la original. Punto 10 te iba. Punto Se 10 cerró. me iba, se cerró. Barrabás. Barra Bar se cerró. Barrabás no cambió de lugar. Punto 10. No, sí, se Se cerró había ya cerrado, otra pero vez. me parece que se cerró otra vez. Abrió y después se cerró otra vez. Ah, mira, ocho. Se llama Barrabás. Barrabás. Barrabás era el lugar Barrabás era icónico para ir a comer. hamburguesería icónica, la hamburguesa más rica. ¿Por qué se cerró? Finales de los 80, comienzos de los 90, se tiró un rumor, famoso Radio Soho, ¿Eh? que vino, atendé, va a sonar discriminatorio, pero antes era así. Una persona infectada de, no era lo VIH, una persona que tenía SIDA, se Pase por ahí. cortó y tiró su sangre en una botella de ketchup. Ay, hijo de puta. Mentira, ¿en serio? Eso No, chisme. fue el mito urbano. Y vos sabés que la gente dejó de irse. Empezó a dejar de irse. ¿Por qué? Porque una persona infectada que tenía SIDA supuestamente tiró su sangre dentro de una de las botellas de ketchup. Pero Hija de entiende puta. cómo se Y el transmite mito eso urbano, y también. en ese entonces era tan
había mucha ignorancia acerca del tema. ¿Vos sabés que se dejó de ir la gente a Barrabal? Así. Entonces, ¿O me estás jodiendo? No, sí fue- ¿Pero fue verdad o no? no, ¿qué va a ser Y aunque verdad? haya sido Aunque verdad, haya ¿cuál es sido el verdad. problema? Agarrá y la va a tirar Sí. tu cosa y listo y sigue. ¿Entendés? No. Sí, eso no se tramita así, pero era Muy tanta loco. la ignorancia. Y sí, Era tanta. Antes como vos estabas nomás así con un puto y vos ya tenías sida. Sí. y cierto. Antes era. Eso es cierto. O sea, No. nosotros acá tendríamos que tener sida todos, entonces. En los 90. Ey, pero me yo no acuerdo. tengo. No, por eso, pero eso ojo, era- así si se eras creía, gay, Elías. si eras gay, vos ya tenías, ese ya era, ¿entendés? Así O sea, se creía. No sé, también le Y muchas veces, incluso, de repente una manera... Porque hay gente que es medio maneradita Sí. por su Sí. educación, por su forma de ser. No, eso no significa que sea gay. Claro. 9 de 10 sí, ¿verdad? Pero no todos. Y la gente ya te miraba todo mal por eso. Paso. Porque la- vos muy hablabas loco. con un... Date de joder, güey. Era tipo, ¿sabes cómo era? Como cuando recién arrancó la pandemia acá y había uno que tenía coronavirus, que le decíamos. Y que le querían matar. Que le querían matar, que le querían incinerar para no contar. Esa onda era pero- con la gente que tenía VIH antes. Pero de la diablita no salen los perros. Y sí, ahí está. Señoras y señores. No. ¿Qué? No. ¿Para qué? Yo no. ¿Qué hace? Abuelo, Pero, abuelo, te damos permiso si quieres salir. No, del no, set. ¿por qué no hace esto en el otro programa, el de la mañana, más temprano? Ah, ahí no. ¿eh? Quitándole- No, que acá pues baja el rating y allá. Sube. Allá pues todo está bien. Con todo usted. Otaku. Otaku. No, dale el micrófono. Abrirle el micrófono. ¿Por qué tan bajón? ¿Eh? ¿Por qué tan bajón? Ah, Son, cara son dura. celosos, pío. Cara dura. Cara dura encima, o sea, Eh, finge demencia. ¿Te y diste wow, cuenta que somos celosos? Qué loco. Sí. Bueno. Pero ¿sabes qué? Igual te quiero. Poné la otra música. No, a mí me dieron, mi mamá me dio 2 nombres por algo. Con los hermanos Kratt. Un día por la jungla fui y algo extraño fue lo que vi. Un gran lemur se balanceaba sin cesar. Saltando fueron tras de él, mil aventuras vivirán y muchos animales van a conocer. ¿A dónde van? No lo sé. Y yo y Sabumafu. Los animales conocen y lo mismo que ellos tú. ¿Cómo estás, Otaku? ¡Hola, Ota! Hola chicos, ¿cómo están? Hola, chicos, Yo ¿cómo bastante están? bien, ¿Eh? bastante bien. Ah. Espera, acá dice Pedro. Putazo. Acá preguntan si hoy el clímax es con Bubba de Forrest Gump. Benjamin Buford Blue, más conocido como Bubba. Mira lo que quería vender, Buba. Quería tener un local de hot Son dog. camarones, camarones. Camarones, ¿cierto? Ahí vos podemos tenés que estar. ¿Sabes, Torres? Tenemos los camarones salteados, la parrilla, unos camarones con coco, cóctel de camarones. Tenemos también los camarones de guisado, estofado de camarones. Camarones rellenos de camarones. Camarones de Yo no. Ahora que va la ¿Vio, cena. vio la película, ¿eh? Yo Otaku sí, es Forrest Gump. culto. Si no, Otaku es que es Forrest Otaku es Gump. culto. Fueron tras de él, mil aventuras vivirán muchos animales. No. Hola, Forrest. Estaba pensando en abrir un local de camarones. Camarones con camarones, camarones relleno de camarones, cóctel de camarones, sushi de camarones y papa frita de camarones. Solamente que no con papas porque tiene que tener camarones. Zucchini también. Zucchini de campo. Oye. Zucchini de camarones. Zucchini de camarones para el menú fit, para los veganos. Muy bien. Hijo de gusta porque puta. Otaku es El Forrex. Qué cambiado está Forrex, ¿eh? Ahí están los forros. Bueno, hermano, ¿qué Forrest trajiste? Gump. Dale, arrancamos. Vamos a arrancar primeramente con el clima el día de hoy, el día de mañana. Decinos qué es lo que no tenemos que hacer. Y cruzar la calle sin mirar. Hablar al aire sobre venta de contenido explícito. ¿Ah? No, hablar sobre los dedos que te entran. Muy gastado ya, boludo. ¿Qué? Me ¿El pega, dedo? me pega gratis ya, dedo. boludo. Te queda El muy dedo. gastado tu asterisco. Tu culo. No, muy gastado. No ya. afeitarte sin permiso de tu señora.
Che, yo hoy tengo que afeitarme. A las 2 tenemos prueba nosotros hoy. A las 2. ¡Epa! 2:30. Ah, bueno. Tengo que Empezamos. afeitarme, pero. Salva y pasa, Salva? contana ¿Qué vas a ya. hacer? ¿De qué es la prueba? Contalla, Salva, ya. Dale, Salva. Tira. Salva. Salva no Que necesitan tire una la mujer que no esté en la puntita. cocina. Que tire la No puntita. necesitan una mujer Una mujer que. Una mujer que lave los platos. Lave los platos en el que no programa. esté en la cocina. Seguro le gusta. Platea Ok. deportiva. ¡Ea! No sé, yo no puedo decir nada. Yo. Aplicó el testazo. Bueno, hola el clima. ¿Sabes qué creo, Jenny? Ah. Que creo que deberías volver conmigo y estar en nuestra granja en Greenbow, Alabama. ¿Por qué haces mi voz? Porque él hablaba así. No, hacia el Hacia la A partir de hoy tú eres Forrest. Tu nombre es Forrest. Gump. Forrest Gump. Gump. Pasivo. Forrest Gump. Forestran. ¿Qué tenemos, hermano? Hola el clima. Dale, Para arranca. el día de hoy tenemos una máxima de 35, mínima de 24, caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos variables luego del sur. Muy bien, ¿qué más? Para mañana tenemos una máxima de 35, mínima de 24. Hija, mi copia y pega no me hizo. Caluroso, cielo parcialmente nublado, anulado, viento del sur. Copia y pega otra vez. boludo? Copia y pega por lo visto tenemos para el clima de hoy. Luego hablamos de la cotización. Cotización. Esa respiración que le cuesta. Es muy respiración de gordo. Demasiado convivir con José, ya me afectó. ¿Por qué ¿Cuántos años tiene tu pendeja? 18. ¡Palo de afuera! Sí, va a verlo así. Pobran a la pendeja de Otaku legalmente con ese Dale. rifle, boludo. ¿Ya ves? Eso son a celos. Bueno, vamos a hablar de la cotización en vez de hablar de mi situación. De la cotización. Cosificación de la moneda. Cotización de la moneda. Tenemos cotización de la moneda. Tenemos. Bueno, tenemos el euro a 7.000 a la compra, 7.870 a la venta, la libra está a 8.500 a la compra, 9.500 a la venta, el yen está a 45 a la compra, 60 a la venta y el peso chileno está Ey, espera, Ana. ¿El yen a cuánto está? 45 a la compra, Ah, 60 a la venta, despacio. el peso chileno está ¿A cuánto estaba? 7,50 a la compra, 2 a la venta. Más rápido, más rápido. ¿El euro a cuánto estaba? Está 7.000 a la compra, 7.870 a la venta. Ah, mira un poco, Me esforzó, claro. Pasamos a las monedas digitales. A las monedas digitales. Tenemos el Bitcoin con un precio de 630.392.680 a la Ese compra. no baja luego, Otaku. Depende, se mantiene un precio estándar también a veces. Depende del... Pero hace 7 meses que es lo mismo. Es lo mismo. Hace 3 días nomás, pero... No, hace 6 años es lo mismo. tuvo una bajada, un precio mayor tenía antes. Sí. Ajá. Sí, cuando Pero- yo compré era bajo. Justo. Ese, ¿me puedes ver cuándo se hace esa coin? Está el BNB está... El BNB está a 5.827.410 la compra. El Cibacoin está 20 por cada centímetro de frente que te queda. Ah, mira. Y el Popucoin sigue al mismo precio del día miércoles, 300 por cada dedo que le entra llanito. Ah, mira. Y Subí tenemos- mal precio, boludo. Es un precio Demasiado estimado. barato, boludo. Pero eso- El Tres- Popucoin tampoco es barato, No, que es como digamos. barato el tema del dedo, boludo. Tiene un precio. 300 guaraní. 300 Popucoin por cada La dedo que le Popucoin. Pero ¿y entra. cuánto vale la Popu Coin? Está en la Y Popcoin. un dedo, por ejemplo, 300. Pero ¿y Un beso cómo? tuyo, 10. Epa, qué qué 300 Popu Coin, ¿cuánto sería en guaraníes? Uy, ¿cuánto está el 300 Popcoin así? Depende de qué esquina te 1100. vayas a allá. Ahí vas a tener el precio estimado. 1100 la bolita. No se puede. la verdad. Luego tenemos al siguiente. Es joya Tenemos pirula. la siguiente cotización, que es una cotización La especial. Ah, mira. Ah, me encanta. Ah, tenemos nuevas Tenemos cotizaciones. precios variados. Este es por hectárea, digamos. ¿Piedra? La piedra está a 200 guaraníes la compra. Pero piedra- Pero si te vas 200. a emboscada, está a 150 nomás. Pero piedra caliza o piedra guasmosi. Piedra. Tenemos la harina que está La a 250 la harina. compra. Pero ¿Qué clase de harina? Espera, la harina- ¿La triple No. cero o la...? 4-0. ¿La de trigo? está- Hola, digamos, hola,
harina. Guiño, guiño. La harina de 12-0. maíz o- La harina 12-0 está a 250 la compra. Vos conseguís más barato, ¿verdad? Y ahí dice Rufo que te va a conseguir por 150 nomás. Ey, me gusta. Hola, Senat, ¿qué tal? Pero vos Y sabés yo- que el de Rufo ya tiene demasiado gluten. Sí, muy inflamado Pero, ya. Sí, ¿no? ese pero ya es esto muy- de verdad son los precios reales. El azúcar está a 5.000 el Le kilo. ignora, le ignora. Está más barato. Depende, ¿crees? Pregúntale a Rufo. ¿Quién es Rufo? ¿Qué pasó? No, ya le dije, está en negación. Está en momento de rechazo. ¿No le conoces más a Rufo? No, yo le dije que tiene, viste que rebotó con Rufo. Entonces él tiene esa su fue- etapa. Primero no es entendí negación, después Aceptación. dolor y último aceptación y amistad. Sí, siempre lo duele primero y después... Yo más que nada sé eso. Está bien, pero Pero depende. Fuerza, ese nieto. Gracias, Fuerza. abuelo. Gracias. Tenés que hablarle nomás vestida a la secretaria y puede ser que afloje. ¡Epa! No, ¿sabe por qué? Porque él allá por Mónica López, cerca de clínica, veía así con pollerita y... Pero mira, Ahí que al toque te alza. ¿Quién Otaku picó? te está hablando desde la voz de la experiencia. Claro. Yo creo que deberías de tomar el consejo. Sí. Una pollera, peluca y pecho falso le va a servir suficiente a Rufo. Va, el pecho falso, pero si levantaba ahí la travesti allá cerca de clínica. De este está también sirve, dice. La harina yo consigo a 50 la bolsita nomás, dice. Es la bolsita hasta que venden a granel. ¿De cuántos gramos es? No sé, pero a 50 nomás. 50 dice. gramos. Harina de zucchini tienen, por favor. Hola, Otaku, quiero una piedrita, esta de 5 gramos con 2 de harina y 2 de azúcar, por favor. Avísenme de qué esquina hay que buscar, si puede pasar acá por el del señor que vende la empanada. Don Si le, Oscar. Ay, vos. si le puede dejar con Don Chivo, pregunta. Ah, Don Chivo. Don Chivo, Con Don Chivo. pobre Don Chivo. Che, le vemos después a Don Chivo todo esposado. No, Don- ey, pobrecito. Don Don Chivo O- solamente tiene 4-0. Don O Ya no es sirva. socio, había sido. Dicen Y acá. Don Chivo. Don Oscar. O. Acá dicen, tranquilo nomás, el día en algún momento va a entregar Rufo también. Un botín para Rufo, hashtag un botín para Rufo. No, ese no puedo. ¿A cuánto el uranio está Otaku? Sí, Pregunta. sí, sería interesante. Uranio. El Vos sabés que uranio. se está Uranio. descubriendo en varios lugares del país que existe uranio. Siempre existió uranio. Había eso con razón, esos yanquis hace mucho, andan de aquí para allá, por acá. ¿Dónde se Y eso que es Uranio, sí. uno de los metales más cotizados en la tabla Impresionante. periódica. Y vos sabés que me contaron también que a Yanito le encanta cuando le excavan el uranio. Sí, exactamente. Man, a Yanito ya no le dejan, man. Ya, No voy a ya. hablar, boludo. bueno, estuvo muy No, hoy está muy malo, ¿eh? Y estoy borracho de ayer y no tengo energía. Hoy no tenés poder de reacción. No, hoy no puedo hacer Ve, nada. ahí que te- no ¿Sabes sabe. qué? Todo usted, el que más me duele de Otaku, yo siempre le banqué a él. Yo fui el que siempre- más bullying le hiciste. Pero ¿sabes qué? Yo fui Imagínate- el que le dije a Oscarcito, él tiene que hacer un bloque de pronóstico del Ah, sí, tiempo. hermano. Él tiene que hacerla con todo. Yo le dije, y él es así conmigo, gracias. Ah, si Otaku te mete el dedo en la llaga, lo que te va a doler. Mira su mano, o sea, Mira lo que es más esa grande falange. que el proctólogo. Mira lo que es esa Yo me acuerdo falange, que había un boludo. doctor en Gacupé. Ahí está. Así era su mano, boludo. Los perros querían que le cojan nomás de que le... Salvador está en su prime, boludo. Libertad absoluta. Ay, gracias, Ota. ¿Cuáles son los planes para este fin de semana? Y A ver. mañana me voy a la Expo Anime la UNAC, por la tarde trabajo. Así Y el domingo voy a ver a mi novia. Yo pensé que mañana voy a irme con mi novia. Mañana trabajo. Vamos a tener un día de la gran no, puta. pero me va a cortar el día de trabajar. Trabajo Ah, o también sea, te acá. vas a trabajar en la Expo Anime. No, en la Expo voy por gusto y después acá vengo a trabajar, pero vengo a trabajar temprano ya de acá. ¿Y por Pero tipo, me va a cortar el día prácticamente, entonces prefiero irme el domingo y tengo todo el día con ella. O sea, Pero ahí está preferís- bien, le deja el sábado para el otro, está bien. No, mi novia no me va a cortar el día. Es importante preferís, darle el tiempo. preferís entonces la Expo Anime que estar con tu novia. No, ¿Y por qué lo haces? porque como dije, me corta el tiempo el trabajar mañana, entonces como estoy de paso voy a irme nomás. Ah. Tranquilo, andate vos a la Expo Anime que hay otro que le va a animar. Ah, vas a grabar materiales para nosotros. Es lo que me pidió Oscar. Se entera. O sea que prácticamente voy a trabajar otra vez. Y no querés trabajar. No, yo quería comprar mangas nomás. Gracias, Ota. Triste otra vez cuenta. Demonios le hace laburar todos los días. Es un
hijo de puta este Tengo demonio. mensajes Los de listeños están a amor. full. ¿Qué dice Fabiolo? Mensajitos de... Ah, el teléfono. Hola. Hola, Susana. ¿Qué Ay, tal? perdón. Hola. Wow. Dale, Ahí está. lee el chat. Acá dice, Otaku, ¿tu novia dónde deja las toallas limpias? Están preguntando acá. Gracias, Otaku. Mañana me toca a mí la expo anime y la novia. Preguntan acá. Se fue, Otaku, ya se fue, papito, ya se fue. Pero te voy a estar anotando. Me interesa esa piedra ¿de qué? Ah, ya, no puedo leer eso. Impurrifle, Otaku, dicen. Otaku, en Nueva Italia hay reservado, preguntan, tengo que visitarle a una amiga que está separada. Saludos desde Nueva Italia, disfrutando el programa, dicen también acá, más arriba. Hay mucha gente que nos ve desde Nueva Italia. ¿Qué tal, Salvador? Saludos desde Asunción, soy Tiago. José, medio pelotudo les queda este... No, ¿por qué? Habla así del compañero. Espectacular está el día soleado desde Nueva Italia, espectacular el programa, saludos a todos desde la hermosa ciudad de Nueva Italia, dicen. El clima está perfecto acá por la ciudad para venir a veranear. ¿Cuándo hacen el programa en vivo desde Nueva Italia? Tenemos muchos mensajes de Nueva Italia, demonio. ¿Sí? ¿Cuándo hacemos de Nueva ¿Cuándo Italia? hacemos desde Nueva Italia el programa? Hija. Ni acá no queda. ¿Vos sabés cuándo se hace el programa en Nueva Italia? No. Todavía no hay, porque tenemos que conseguir la visa italiana, para el que el pasaporte conduc- italiano. Para que Para el entrar. conductor Para esté, entrar. tiene que hacerse en su casa. plata. Ah, mira, mucha gente nos El ve. problema es que el productor va a priorizar el programa que es a las 7 de la mañana y no va a querer Claro, producir esa es su prioridad. Entonces por eso tenemos que cambiar de productor. Abuelo, platea mundialista. De no vaya. Momento de hablar de Belcan y Belcan. Sí, señor. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, Sí. que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. ¿Qué más de José? Atención, se viene el segundo sorteo. ¡Vamos! Otro sueldo mínimo se va hoy con el Popu Regalazo. Se va otro salario. El Diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo. Se viene hoy el segundo sorteo en vivo por, obviamente, nuestro programa con los cupones de todo el país. Atención. Quedan 2 sueldos más para vos o para alguien que compre el Diario Popular. En la contratapa está ahí el cupón, lo recortás, lo llenás con todos tus datos. Ojo, tenés que poner todos tus datos o si no, no va a valer. Y lo depositas en las cuponeras habilitadas en todo el país. ¡Sí! Popu Regalazo, Popu siempre con su gente. Ajá. Y por supuesto, Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. Sí. El sábado 28 de febrero en este lugar hermoso que es el Club de Caza y Pesca de Bella Vista Sur Itapúa, con Néstor Loy Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el Retrovisor, iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta. Y también tenemos el retrovisor, Se José. viene, sí se viene, señoras y señores, el retrovisor. Atención, retro lovers, este verano se vive a puro carnaval. Retrovisor Carnaval, sábado 7 de febrero, desde las 21 horas en el Club Náutico Puerta del Lago. En cabina, DJ Peajero, Emilio Marín, Juan José Salerno, Conejo González y como invitado Silvio Matio. Entradas en Tutti, Retrovisor Carnaval, la fiesta retro líder y Midea, la mejor marca de aire acondicionado que juntos refrescan tus mejores recuerdos.
Y también agradecemos a Glo.go.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.go.py y contactanos al 0992 167095. ¡Globo! Antes de ir a la pausa, no se olviden que hoy es la noche también de Leo música Sobrino. retro, de disfrutar entre los amigos en el local de retro que está ahí en Lambert. En Lambaré, a 3 cuadras más o menos de la municipalidad, al lado de la seccional. Así mismo. Ahí van a estar todos los monstruos, así que 50.000 van a ir la entrada para todos los que vayan para disfrutar una gran noche de música retro 70, 80, 90, 2000, pues 2000 ya es retro. 2000 ya es retro, sí, ya somos retro. Ya somos retro. Ya somos. Y Ya para somos. apoyarlo a Leo. Fuerza, Que Leo. nos necesitan. Y van a estar todos los monstruos de la música retro también. Así va a estar Mario, va a estar Raúl González, va a estar una gran cantidad de gente. Así que es para Acá en la apoyarlo. prensa ya se cobró, así Todo que por todo Leo tiene que Sobrino. comprar la Sí, entrada. a mí me llaman No hay todavía, excusa. Vamos, fuerza Leo. Pausa enseguida más de No Pensé Pasar por esto. ¡Dale! Fuimos dos amantes aventureros, gritándole al viento un te quiero, con dulces besos y deseos de tu cuerpo ardiente. Fui yo tu amor primero, pero aquel romance ha terminado. Los sueños que soñamos se esfumaron, promesas incumplidas, engaños a escondidas, fueron el motivo por cual nos separamos. Y hoy somos dos amigos en la distancia, de amargura de no poder tenerte a mi lado como ayer, decir cuánto te amo, acariciar tu piel. Sé que nunca más, mi amor. Y las palmas, palmas, palmas arriba. Fuimos dos amantes aventureros, gritándole al viento un te quiero, con dulces besos y deseos de tu cuerpo ardiente. Fui yo tu amor primero, pero aquel romance ha terminado. Los sueños que soñamos se esfumaron, promesas incumplidas y engaños a escondidas, fueron el motivo por cual nos separan. Catalán Rey dice, yo solo de no poder tenerte, decir cuánto te amo. Sé que nunca más, mi amor, te olvidaré. Sé que hay motivos para dejarme, solo te pido, no me compares, es que he dejado todos mis planes y hoy solo quiero enamorarme. Es que yo quiero sentir mi corazón latir de nuevo. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Si tú no estás, yo me voy a enloquecer. Si tú te vas, de seguro he de perder yo la razón. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Si tú no estás, yo me voy a enloquecer. Si tú te vas,
muevas esa cuna que yo me pongo jete. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo jete. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Se te van a acabar los berretines de verdura. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Quiero que quedan los jetes. Quiero que quedan los jetes. ¿Qué vamos a hacer? Ajedrez. ¿Qué vamos a hacer? Ajedrez. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. La base con gustito la tuvo que grabar Carlitos. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Se te van a acabar los berretines de verdura. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Leche, dicen acá. El que ¿Quién te... es Teche? Che. No, vas a decir. Boludo. No dice. Es que por la cara te dio. Boludo. La leche. Ve. Qué bueno. He visto la cortina ahora y ya salgo ya en el cosito. ¡Ya saliste! Estamos por cumplir un año. Un año después. Aleluya. Que Padre Todopoderoso. Atención. Yo que la producción acá le pedí hace 9 meses y ya. Ahora ya viste Nació cómo le la hacen criatura. caso. Saludos a Zoe Cañiza de parte de su tía Alicia. Saludos, Zoe, querida. Le manda saludos a su tía Alicia. Alicia Ferreira. saludos. Zoe, Saludos. su sobrinita, está viendo el programa. Bien ahí. Bueno, lectura de diario. Por favor. Antes. Globo. Globo, sí señor. Globo. Atención, Glo.go.py, la fábrica de experiencias, por supuesto, señor, señora, y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual, servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.go.py, contactanos al 0992 167095. ¡Globo! ¡Globo! ¡Popu regalazo! Se viene también el Popu regalazo, por ¡Vamos! supuesto. Hoy, atención país, regalamos otro sueldo. Sí, otro salario mínimo regalamos. El segundo hoy.
El Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. 4 sueldos mínimos en total van a ser para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Participar es fácil. Compra tu Diario Popular, completa el cupón que está en la contratapa y lo depositas en las cuponeras habilitadas. ¿Sí? Así de fácil. Popu Regalazo, Popu siempre con su gente. ¡Popu Regalazo! Se lo queremos dedicar al Ahora sí, lectura de diario, por favor, mi querido. Pi, pi, Tapa. pi, pi, ¿Cómo pi, pi, pi. comenzamos con la tapa, será? Qué tapa, ¿eh? ¡Ainara! Hijo de puta. ¿Qué pasó? Ah, Ay, no, yo Nara. veía por este que le pusieron la cabeza. Yo también pensé eso. Dale, Doom. Ainara puso el dedo Qué bárbaro lo de Blanco. ¡Epa! en la llaga. Ah, No quiero mirar la Mira. tapa de Popu. No, es lo de Braulio es terrible. Pero acá está esto. Puso el dedo en la llano, digo en la llaga. idiota. ¿Te imaginas el dedo de Ainara y Janito? Estoy. Pero ¿Aceptás? bien. Pero como completo ya todo. Ya. Presumen No, es que el dedito nomás. a sus parejas. ¡Qué fuerte! ¿Qué dijo? Pero son cornudas. Esta vez, página 12. ¡Qué fuerte, palo! La preciosa modelo Ainara Ábalos lamentó que haya chicas que presuman a sus parejas siendo cornudas. Ha de ser muy triste eso. Tiró la rubiasa, quien aconsejó a las mujeres amarse primero a sí mismas. ¿Te da vergüenza esa gente que expone a su pareja y son cornudas? No. Sí. Creo que hoy en día es mejor mantener las relaciones personales en privado porque es horrible que le presumas a alguien y te está fallando. Me da vergüenza ajena realmente porque tu dignidad ya está en juego ahí y no hay felicidad en una vida así. Hay muchas cornudas conscientes, decís. Eso siempre, a todas nos pasó o nos pasará. Nadie se salva lastimosamente, pero creo que lo peor es cuando sos cornuda consciente. Hay chicas que con orgullo muestran a sus parejas sin saber que se están burlando de ella. pasó? Y tiró un facto a Ainara legalmente. ¿Qué te pasó? Te sangra la nariz, boludo. ¿Qué carajo? No. Wilco yo soy. Ah, Will Bayer. No, no, no. Yo me preocupé. ¿Sabes qué? Estaba a punto de llamar a una ambulancia, boludo. Me asustaste, boludo. ¿Qué es eso, eh? Frutilla. Ketchup. Sangre falsa. Ay, Elías, Está me bueno. asustaste, No, vos sabés que a mí boludo. me asustó, boludo. Yo Me casi. asustaste de plano. Yo te digo nomás así que te quiero matar y eso, Sí. pero. Sí, me quedamos. Pero sí fue, al ver la reacción de todo lo que están en un cago de risa fue. ¡Ah! Idiota. Mira, un cago de risa. Todos están, ¿Ves cómo no boludo, me están queda llorando. No, Pasale yo un pañuelo a demonio, está llorando de risa. Yo me caí todo de Demonio ni verdad, cuenta boludo. no se dio. Yo ya estaba llamando a Primo Pero ya Auxilio. saben que yo no estoy bien. Boludo, todos los perros estaban así. Espera, Floppy le ponchó a Damián, a todo menos a A Elías. nadie, verga, que le valió. Pero no. Qué raro un trolo queriendo llamar la atención, dice Lulax. Exacto. Ey, no sean así. Bueno, esto sí ya es triste. No, demasiado. No vayan a contar, boludo. Me No, pone y muy es mal. que, ¿sabes Me qué? pone Hay muy que mal, contar. José, boludo. Braulio, tipazo. Trabajamos ¿Cuántos 3 años trabajó años, en un 4 Nicanal, años trabajamos con un rato más. Después trabajamos en Mucho Gusto también. Urgente y Situanga, pero en IPS horas y horas le hicieron esperar y murió. Lo que estábamos contando que ya es de público conocimiento y vuelvo a repetir, no es porque es un trabajador de prensa y que sí, es un amigo, sí, fue un gran amigo, un tipazo y no estamos haciendo eco porque es cosa de todos los días en el sistema de salud. Le hicieron esperar 3 días por algo que era un procedimiento simple en cualquier país serio y justamente este no es un país serio y murió por un procedimiento de urgencia que le tenían que hacer, que es el ponerle el stent en una de las arterias que estaba taponada. Y ahí está el resultado. Ahora, vos sabés que yo me pongo a pensar porque fue en IPS, chicos. Es
tendríamos que replantearnos la obligatoriedad de pagar IPS. ¿Para qué puta lo que pagamos No IPS, sirve para boludo? un carajo. Carajo no Yo sirve. tenía que haberme, si era por IPS, yo tenía que jubilarme este año. Y ahora me encuentro con que una empresa en la que trabajé antes, 4 años me descontó y no pagó nunca IPS. Y no voy a decir cuál es la empresa porque mi abogado me dijo, espera, vamos a tratar de solucionar con esa empresa. 4 años. En esa época ya era 600.000 guaraní mensuales que me Mensual. descontaban. ¿Qué? ¿Cuánto te quita ahora IPS? El 9%. 9. Vos pagás, ¿qué? 9%. 9%. Vos pagás 1 millón en un seguro privado y te juro por Dios, 187.000 es la diferencia para hacerte estudio que él pagó 3 millones. Sí. Una histeroscopía que yo me tenía que pagar 12 palos me salió 600.000. Ahí está. Paga 1 millón en un seguro y ya piró IPS. Yo creo que se tiene que cambiar todo ya para que aprendan, porque IPS ya no es ¡Qué un puta! centro de salud, no es un instituto de previsión social, es un lugar donde se practica la politiquería criolla. Totalmente, y todos, mira, no importa cuál sea el gobierno de No. turno, porque vos estás, mira, yo voy a contar algo que nunca conté, estando en política, vos te metés como candidato o precandidato, ya te llama el jefe de tal cosa y te dice, tenés 4 cupos para meter en tal parte. Claro. No hace falta ni que seas intendente, ¿eh? Vos tenés para meter en justicia electoral, y a decirlo, bueno, yo, me calienta 3 huevos lo que digan después. En tal parte, vos tenés para meter tu gente ahí. Ese para estar bien. Y no importa que sea HC, que sea NTT, que sea Lugo, que sea liberal. No, toditos tienen. Y en Toditos. el IPS todos tienen su cupo. Todos. Y el que venga acá no es el gobierno de turno, pero no es el gobierno de ahora. No. Todos los que están, Todo. sean miembro, oposición y todo, toditos tienen su cupo y todos meten su gente y a todos sacan plata de ahí para las elecciones. Tu plata, mi plata, la que nosotros ponemos 600, 800, 900 mil guaraníes al mes que nos descuentan, otros 100 mil, 80 mil. Toda esa plata usan ellos para su campaña. ¿Y sabe Todos los políticos, no es solamente No, Colorado. Es más, voy a decir, Y ahora... que venga un liberal a querer decirme No. lo contrario, pues yo hasta puedo... no, Es cierto, me caliente. ahora es una seccional colorada IPS, pero Don Ayala, Feli Ayala, fue viceministro de Salud con el ministro Arbo en el 2012. el doctor Doctor Arbo. Genio. Entraron a IPS y vieron el prebendarismo que había en la época del Lugo también. Medicamentos vencidos en las cajas sin abrir. Equipamientos carísimos llenándose de polvo. ¿Y por qué hacen eso? Para poner el palo en la rueda a fulano porque no le aguanta a este porque es de este partido, porque este se va a candidatar. No, entonces hay personas dentro de IPS que funden a propósito los equipamientos para hacerle la vida imposible. Ahora, por ejemplo, y no es por defenderle ni mucho menos al gobierno de Peña, pero ahora alguien puede decir, no le aguanto a Peña. Puf, hace algo para perjudicar al sistema de salud, como ahora. ¿Y quién es el que sale con Todo mala le culpan imagen? al gobierno. Todo le culpan al gobierno. Claro. Entonces uno Y dice, el no, IPS, el IPS no maneja... queda- El IPS no maneja esta... este gobierno. No. El IPS maneja gente que está con otro movimiento. ¿Entendés? Entonces, y no es para justificarle ni mucho menos, pero ahora sí, presidente Peña, golpea pila, la boludo. mesa, golpea la mesa y o cerrá o andate. quemá o algo IPS, pero no puede ser que los que estén aportando pongan su plata al pedo, porque eso al pedo. Ahora, sáquenme de la ignorancia. Braulio murió, uno de los ejemplos. Braulio murió, 15 años aportó. Sí. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Qué ¿Se pasa? queda en la caja para estos sátrapas o la familia puede retirar? No. Se Vos queda. tenés que hacer un sinfín de gestiones para cobrar el 50%. Pero no, bola, te cansás tratando de cobrar. Te morís cansando de cobrar. Y ese es. Y Esa la es plata está ahí. ¿Y quién usa esa plata? En la campaña política, señores. La caja jubilatoria de IPS. Ahí está. Todas las cajas jubilatorias de este país son una mierda. De las municipalidades, de... Todito. No me quiero poner mal porque tengo mucha experiencia para contar al respecto. Hay demasiado. Pero... De acuerdo. Sí, pero la plata se va a dónde, boludo. Qué bárbaro será. Y acá dice el hermano Jaime también, Jaime. otro amigo sonidista.
Todos son, atender, esta era una familia de sonidistas. Sí. El papá, que lo sentí muchísimo, el querido Antonio, se jubiló ya de Canal 13, todo. Su hijo, Beto, trabaja conmigo en Tercer Tiempo. Braulio trabajó conmigo en Mucho Gusto. Y Jaime también, que trabajábamos en la época de Telecomio. Dijo, mi hermano fue en busca de ayuda en IPS, donde lo estabilizaron y pidieron su traslado al Hospital Central porque él estaba en Ingavi. En Ingavi le dijeron que no tiene recursos, no tiene insumos, prácticamente no tiene nada. Movimos todo lo que pudimos y lo llevamos a urgencia. Mi hermano debía ser operado el lunes. Pero recién el miércoles, cerca de las 19, le hicieron el cateterismo. O sea, algo de urgencia. El cateterismo le hicieron lunes, martes, miércoles, más de 48 horas después. El pobre Braulio, así como pobre gente que está sufriendo en estos momentos, le tuvieron en ayunas desde el lunes hasta ese miércoles que murió. Porque debía hacerse el procedimiento. Imagínate, encima de una persona que con el apoyo de los compañeros tenía contactos para ser atendido. Imagínate el que no tiene ningún contacto. Y sí, sí. Imagínate el que no tiene ningún contacto, el que está ahí no sabe ni a quién hablarle y te va y una enfermera ambore así como Mari te trata mal y compañía. ¿Cierto? Boludo, lo mismo pasé yo en el Incán cuando me pedían tipo ir en ayunas y vos te llevas a las 5 de la madrugada y las 2 de la tarde te hacían tus estudios. Hijo de A las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y sí, casi así a 12 veces. horas estaba ya esperando. Y a veces Dios te cancelan mío. la cita. Yo creo que te dicen, ¿sabes qué? Él ya no puede atender, ya no está, se compuso la máquina. Man, y entré en Venía el dentro de 3 tomógrafo. meses. Entré en el tomógrafo y se fue la luz, boludo. ¿Sabes qué? Vos tenés que morirte nomás, luego. Boludo, literal. Pero vos sabés que se tiene que rever ya. Tenemos que comenzar a pensar en que deje de ser obligatorio IPS. O sea, que demasiado Sí, caído no, es la te gente cuento. para reclamar sus derechos. Oye, en Bareí la gente, hola, la Somos genios en el Bareí, teclado va a y no tener hacemos acá, nada. pero Y a la no. hora de votar se va la mitad del país a votar. Déjate joder. Pero tema IPS realmente ya es... No da más, ya se Ya, tiene ya. que cerrar. Ya, y Chao. Pucuma y Ponele Carema. la voz. A ver, yo no, ayer, justamente anoche me puse a pensar, viste, a veces tenés esa noche de divague. Anoche me puse a pensar, yo voy a cumplir casi 30 años de aportar a IPS, lo cual me figuran 22 nomás, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánta plata yo ya puse en IPS? De lo que estoy buscando hace 2 meses y no, es que no tengo para irme a la pasada. Andate a un privado o tener, no es que no es eso. Hace 2 meses estoy tratando de conseguir cita para el oculista. Imagínate. Imagínate, yo. Imagínate nada. Don fulano, don Eustaquio, que de allá de Bahía Negra. ¿Qué tú? Yo que puedo llamar al presidente de IPS que le puedo decir que me atienda, ¿verdad? Que me hagan, pero no, es el tema. Claro, no pasa No, nada. es el camino. No, No, es el forma. camino. Vos sabés que lo mal que se siente o que se ha de sentir que llegue una persona que tiene contactos o que puede pasar o que puede acceder y que esté a la otra persona esperando Horrible. ahí su lugar desde hace horas y la impotencia que ha de sentir que otra persona venga y entre y llegue porque sucede. Cama en terapia. Pasó en la pandemia. Todas las camas están llenas. Y vos tenés contacto y se murió alguien, le tiran el fiambre y te ponen a vos. Y hay gente que hace 3 meses está esperando cama. Vos sabés que sí. Sí. Yo tengo seguro privado, pero yo soy prestador de servicio y pago mi seguro privado. Miren, el seguro privado, esperás también muchísimo. No, es que te citan para la hora, esperás 2 horas de eso. Es la misma cosa, pero por lo menos en salud pública, que le tengan dignamente a lo que están esperando, no en un chiquero, que le pongan aire acondicionado, que le pongan buenos asientos, que le pongan buena iluminación, baños lindos, pero Baños lindos. es un tiradero de personas, pobre gente realmente, así que cierren ya Que ese se vayan boliche. a la puta los Cierren IPS. ya ese boliche. Hijo de Ahora, puta. para cortar un poco esto, qué grande, gracias Pedriño por cortar esto en YouTube. Cheli, qué linda viniste hoy, dice. ¡Epa! ¡Cheli tiene novio! Pedriño no perdona una. Pedriño, Cuidado. espera, y la otra era Desi, qué linda que estás. Pedriño, está Desi también acá. Pedriño, no te problema. De hace rato con Pedriño dijo, cuando me inviten estoy, papá, vos no necesitas invitación. ¿Qué? Puedes venir mañana, Pedriño.
Pedriño. No salía más Pedriño de acá, vos. ¿Puede venir ya para Lulax Supremo? Sí. Que venga Lulax. Legalmente, que Pedriño, venga Lulax. te invito a Lulax Venía Supremo. Lula, Pedriño. Le va a traer taxista, dice. ¡Taxista! Bueno, José Ayala antes tenía una vida muy... Yo una vez le alcé a Salvador a las 3 de la mañana en tal parte. Allá sobre 4 mojones. Acá preguntan. ¿Qué pregunta, ¿Dónde Pedro? está Lulax? Pregunta. Este no es el programa de Lulax, chicos. Ahí está Lulax. Acá al lado. ¿Dónde me da Lulax? Ahí está. Si yo le pasé recién a José. Acá está. Ah, ¿querés que yo sea Lulax? Ahí está. ¿Qué? Che, Quique, vos ayer me dijiste que estabas hecho bola, tomate todo y ahora estás tomando otra vez. Este coge juguito nomás, ¿verdad? A mí, ¿qué tiene? Dale, Dupla, dale, dale. 0.5 gramos pesa una bolsita de 50.000. Dice, muy caro lo que digo, taco hace rato. Dice. Una de siempre nomás. Ya no tenés más ataque de pánico, Quique. ¿Cómo? No hablemos de nuestra vida privada, por favor. Las cosas que yo te cuento en privado, no. Ah, Por sí, favor. ya habla. Dale, José. Este es lo que me llama la atención. Página 11. Página 11. Que este año fue el año más polémico de los carnavales. ¿Por qué? Las pulposas pasaron de moda en el carnaval. Qué fuerte, Pablo. Moraima Quintana, un cuerpo perfecto en el Sambódromo de Encarnación. La modelo comentó que las pulposas ya no están de moda y que hoy un cuerpo marcado y tonificado llama más la atención. Dale dupla, Halo, perro. Moraima, ¿sos el cuerpo ¿Quién dijo perfecto eso? que zambará este finde? Tengo un cuerpo que lo cuido con esfuerzo. Estoy llamando mucho la atención por mi físico, con la edad que tengo. Este finde veremos muchos cuerpos perfectos. ¿No sentís envidia en el carnaval? Envidia siempre hay, pero se puede sobrellevar. No hay edad para brillar. Para mí no hay edad mientras sos una figura que se mantiene y las pulposas ya pasaron de moda. Moraima dijo eso. Moraima dijo. Moraima Quintana. ¿Cuántos años tiene Moraima? 40 por ahí. 40 por ahí, ¿verdad? Pero las pulposas realmente. 40 con luego ya estoy por tener yo, que va a tener ella 40. No, por ahí. Pero ella siempre fue muy frontal, muy... Pero las pulposas. Copiloto de rally. Las pulposas así muy pulposas, dependiendo del cuerpo de cada una. Porque Seini, por ejemplo, es una mujer pulposa, Oh. pero esa es su fisionomía. Sí. Hay una chica que sale acá en el diario siempre que le dijeron el otro día que era gorda y que olía mal y no sé qué mierda. ¿Qué pero página? ¿El Llanito? Es ella. Ah. Divina es. Pero esa es su fisionomía. No sé, creo que le dijeron ¿Qué? algo de eso, o ¿Oler mal? piruso, o cangüe, no sé, algo así que... Y ella dijo que esta clase de carne es para gente que tiene plata nomás luego que puede comer. Aviso Ay, los parroquial perros. importante. 3 últimos en YouTube. Sorteamos una mesa con 10 entradas para el Carnaval de Encarnación. Pero mañana se tiene sábado. que ir. Se tienen que ir. Tiene que tiene ir. que ir. Ah, de no irse. Pues la vez pasada se fue Pedriño solo. Sí, se fue solo, a Solo. encarar. Solo, A encarar Pedriño. solo. Encaró él Ollarrey Pecho en Encarnación. Sí. Qué grande de Pedriño. Le sobraba 9 y pelotudo no vendió el resto. Yo era y vendía el resto. De Salvador. Con gente extraña On ahí. fire estaba. Nos vamos a la pausa, demonio. En el próximo bloque se viene el segundo Popu Regalazo. Oye princesa, dame solo unos minutos para enterarte lo que siento y de decir en mis poesías por tu causa te llevo en mis pensamientos. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando. Si remediar este problema es darme amor, te pido salves mi alma. Eres una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro yo seré
seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. De varias hembras tú has sido la elegida y te canto una poesía. Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida. Tú eres la estrella que me brilla por la noche, me iluminas desde lejos. Y yo el poeta que se enfoca en tu belleza, quien te escribe estos versos. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. No. ¡Vive Chorro! Encerrado y sin amigos, solo y triste está fumando para olvidar esa mala mujer que con el paso de los años ella le hizo mucho daño. No le deja ver a sus hijos solo porque está guardado. Ella dice que sus hijos ya no lo necesitan y que no lo quieren ver. Si el robo fue por sus hijos porque no tenía trabajo, es su celda, es su destino, solo y triste está llorando. Solo quería que le lleven a sus hijos su enfermedad que poco a poco está avanzando. Y a esa mala mujer le llegó la noticia. ¿Qué te pasa, cerdo? Sin papá se quedaron. ¡Vive Chorro! Encerrado y sin amigos, solo y triste está fumando para olvidar esa mala mujer que con el paso de los años ella le hizo mucho daño. No le deja ver a sus hijos solo porque está guardado. Ella dice que sus hijos ya no lo necesitan y que no lo quieren ver. Si el robo fue por sus hijos porque no tenía trabajo, es su celda, es su destino, solo y triste está llorando.
vueltita de No Pensé Pasar por Esto. Qué crack que Dami Eshera, Damián Bobadilla de SN Drinks. ¡Qué grande, Dami! ¿Dónde vamos a estar este fin de Dami? SN Drinks, Senador Lom y España. Va a estar ahí la jefa mandando por esos lados, ya que me mandaron a Tash Asunción. Como comenté, estrené la carta también esta semana que pasó. Gracias a Dios fue todo un éxito. Sí, estamos ahí de las 6 de la tarde a 12, 1 de la mañana. Plaza Molletti, Tash Asunción, cualquier cosa les espero por ahí. Hotelería de autor. Qué Vamos a estar por ahí también. Por favor. SN Drinks, arroba Damián Bobadilla 9. Bueno, atención. Estamos con el primer ganador del Popu Regalazo, Don Simón. ¡Epa, Don Simón! Primer Popu Regalazo. ¿Qué tal, Don Simón? Bienvenido. Con el micrófono, por favor. Bueno, ¿de dónde es usted, Don Simón? Del barrio Tacumbú. Barrio Tacumbú, bien. ¡Cuidado! A media cuadra que tiene la bandera más alta. Presidente de año, Sí, colonial. presidente de año. Y tiene la bandera más alto ya en la luna. Claro. No hay otro, Ah, no hay otro, claro. Ni Cerro, ni Olimpia, ni Cierto. Guaraní, ni Libertad. La bandera del presidente de ayer está en la Presidente de luna. ayer, ¿verdad? Don Simón, ¿y qué va a hacer con la plata que ganaste? ¿Va a salir con alguna viejilla? Y voy a... No, eso va a ir ahorrado ya. Oye, para un ahorrito. Sí, sí. ¿A qué te dedicas, Don Simón? Yo trabajo con una doctora, nutricionista. Ah, mira. con una... Bien, Don Simón, bien. Espectacular, entonces. Jubilado ya, Don Simón. Sí. Jubilado. Y ahora con otro trabajo. Me gusta eso, Don Simón. El primer ganador, ¿cuántos cupones enviaste, Don Simón? Y el jueves pasado, la semana pasada, 23. Ay, 23. jue, 23. 23. Estaba leyendo en el Popu que te encomendaste a alguien para ganar este premio. Sí, justamente, vez pasada, creo que el miércoles salió el que sacaron la fecha del fallecimiento de mi madre, era el 23, el día del sorteo. Y pusieron el 23 de diciembre. Mira, anda un Increíble. El aniversario de 31 años, como justamente en el Diario Popular también. 31 años. 31 años de fallecimiento de mi madre. Mira, un regalo desde el cielo te dio tu madre. Así mismo. Qué lindo, Don Simón, espectacular. Bueno, hola, escribana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos Pero días. muy bien, escribana. Ahora se viene la parte más importante. Queremos saber el signo de Don Simón. Esa es la parte más importante. Don Simón, de fecha de cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 28 de octubre. Escorpiano. ¿No le gusta, Juan? Sí. Está bien. No está bien. ¿Por qué cuando yo te dije que era copiano me dijiste... El de visita. El único signo que está mal para Fabi es Escorpio. Sí. No, el de visita, Salvador, no le... Ah, Después vamos a hablar en el casa. resto de los escorpianos dentro del estudio Caracha. Acá nomás Caracha. Rufo también Caracha. Bueno. Procedemos a la entrega del salario para Don Simón. Sí, Escribana, señor. Por favor. ¡Qué lindo! Ahí va a entregar. Atención. El sueldo mínimo para Don Simón. Hoy está Don Simón. Trajimos una moneda y todo, ¿eh? Gracias, Don Simón, por todo. Hola, Don Simón. Ahí, gran botinera. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Un palito! Don Simón, parece que tenemos verde, 5, ¿o? 6, 7, 8, 9, 10. ¡Dos palitos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. ¡Upa! 50. Y 90. 95. 95. 99. 99. Y 50. Y 50. Y no le vamos a descontar IPS a Don Simón. Cuando se va a ir ese 9% para los políticos. Don Simón, ¿qué haces hoy, Don Simón? ¿Qué haces hoy? Y estoy a tu disposición. No, es otaku, Gina. Don Simón es de la escuela salvadoriana. La escuela vieja. Escuela salvadoriana. Bueno, ahora sí, procedemos al sorteo. Segundo salario del Popu Regalazo. Segundo salario. Las modelos, se van las modelos. Dale las modelos.
Un ratito, don Simón. Ahí, muy bien. ¿Y qué hago yo con esto? Movete, Elías, Dale, Elías, vamos a Tipo promotora. promo Lotería Paraguaya, dale, Elías. Están todos los cupones. Segundo Sí. salario. Tiren ustedes cuando quieran. Tenemos que sacar 3. Un titular y Ahora 2 lo tenemos, suplentes. Dale. Sí, pues José no alcanza ese. ¡Ea! ¡Epa! Tenemos que A ver, sacar 3. ¿quién es el ganador o la ganadora? Va a ganar a don Simón. La Atención. ha pasado 2 veces en los Hay que meter todo otra vez. Hay que meter todo otra vez, Ese es ¿verdad? el titular. Sí. Ese es el titular. Ahora van los suplentes. ¡Choco no tiré! Hay que meter todo, ¿verdad? El ganador o la Ahora ganadora van del los segundo suplentes. Popu Vamos a dar Regalazo. oportunidad a la gente que ¿Ganadora o está ganadora? dentro de la 1. Ganadora. Ganadora tenemos hasta ahora, ¿eh? Ganadora. Ahora. A las 2. Qué joven está José. Hombre, mujer. ¿Quién es Primer el ganador suplente. o la ganadora? Va a decirnos la Primer escribana. suplente. Atención, el segundo ganador o ganadora del Popu Regalazo es... Nicolasa. Nicolás ganó. Nicolasa, ¿de dónde? Los últimos 3 números de su cédula de identidad es el 737. De la ciudad de Lambaré. De la ciudad de Lambaré, Nicolasa. Nicolás Lambaré ganó. Vecina de Salva. Ahora, suplente, ya tenemos el primer suplente, ahora el segundo suplente. O sea, Nicolasa es la catedral. Ella es la catedral, ahora en la capillita. A la 1. A las 2. Y a la 3. Atención. El Este ganador vete del suplente. camionazo, papá. Ya tenemos los dos suplentes. Tenemos los 2 suplentes y los cupones están correctamente completos. ¿Todo correcto? Señor. Nicolás ganó. Nicolás Lambaré. Nicolasa de Lambert. Nicolás Lambaré. Producción verificará las bases y condiciones para poder percibir el... Muy bien. Ahora sí, Don Simón. Nicolás no contesta. Ahí están los suplentes para al toque. Don Simón, algo que le quiera decir a la gente, a todos los lectores de Popular. Vos siempre fuiste lector de Popular, don Simón. Sí, señor. Un poquito va a ser, ¿sí? Sí, señor. ¿Cuál es tu sección favorita de Popu? La profesora Úrsula. Profesora Profesora Úrsula. A ver, La definición que da. La es definición. Muy cierto es, sí. Qué grande, don Simón. Sorteo de la entrada para el carnaval. A través de ¡Epa! YouTube. A ver, Carnaval de Encarnación. Ahí dejen su mensaje. Rápido, rápido, Vamos, rápido, vamos, dale. vamos, Vamos a vamos. hacer a la 1, A la dos. a la 2, Y a la... a las 3. A ver. ¿Quién ganó? Espera que está trancado. A ver, Está trancado. vamos a hacerle acá. Esperen, voy a ver. Acá, vamos a destrancar esto acá. A ver, Ahí a ver está, si ahí. entra. No. Entre lo que tiene, entre todo. A la 1, a la ¿Tenés? 2, Bien. a la 3. Dice 404 Carlos Vargas, pero para el camionazo, dice de Cachafa. Acá está. Se lleva Jorge Iván Servín Núñez. Iván 005, soy de Encarnación, quiero ganar la entrada. ¡Excelente! Ahí está. Jorge Iván Servín Núñez. Iván 005, soy de Encarnación, quiero ganar la entrada. Ya está. Espectacular. Muy bien. La encarnación ahí con tus amigos. Sí, qué bueno. Me gusta. Y ahora para cerrar el programa, don Simón nos hace los honores con el Fiu Fiu. El Fiu Fiu. El fiu fiu. El Fiu Fiu. Don Simón. Simón. Lee, no, Don no, Simón. el Fiu Fiu. Ven, don Simón. Por favor. Don Simón, el Con el ganador del micrófono. Popu Regalazo. Con el Ya, chau, micrófono. ma. Pata leyenda de visita. No, mamina. No, Ahí está. No. Ahí está. Ah, no. La, Lobby Cindy. la traición. Traición. Adelante, don Simón. Mamita, dicen. 5 calles ya he cruzado, 6 con el callejón. Ahora quiero recorrer tu curva para ¡Epa! llegar a tu corazón. Y le miró a Fabi.